Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento. Soy el estudiante Brandon Antonio Castaño Meneses. Actualmente me encuentro realizando la tecnología de radiología e imágenes diagnósticas con relación a la actividad en grupo o de manera colectiva eh, de la materia radiobiología y radioprotección. El rol que me corresponde es de monitor, y en la guía tomé los punto uno y el punto 2. Entonces, en el punto uno tenemos que es la radiación ionizante, o cómo se clasifica. Bueno, la radiación ionizante es un tipo de energía que se propaga de forma electromagnética o partículas que tienen suficientemente energía para arrancar electrones de los átomos o moléculas. ¿Sí? Tenemos un claro ejemplo que es rayos X o rayos gamma. Tenemos una pregunta que es, ¿qué es la radiación natural? Y que citemos tres ejemplos. Bueno, uno de los ejemplos de radiación natural tenemos la radiación cósmica, proviene del espacio exterior y llega a la Tierra desde el Sol, y otras desde las estrellas. Tenemos que es la radiación artificial. Bueno, la radiación artificial es la radiación producida por actividad humana mediante equipos o sustancias radiactivas, principalmente con fines médicos, industrial o científico. También tenemos los rayos X que utilizan radiografías médicas, tenemos las radioterapias que se utilizan en estos casos para pacientes oncológicos con cáncer, y tenemos también medicina nuclear. ¿Cuáles son las fuentes de radiación ionizantes? Bueno, tenemos las radiación ionizantes. Las fuentes de radiación ionizantes se dividen en dos grandes grupos. Fuentes naturales son las que existen en la naturaleza. Ejemplo, la radiación cósmica, radiación del suelo, materiales reactivos, naturales en rocas, aguas y alimentos en algunos casos. Fuentes artificiales son producidas por la actividad humana. Ejemplo, también tenemos los equipos rayos X, tomografías computarizadas, radioterapia y medicina nuclear. Con relación a la infografía, donde dice que mencionemos 5 tipos de generadores de radiación ionizante utilizados en clínica, tenemos una pero muy particular que se ve a diario, que tenemos los equipos de rayos X, donde hacemos el tema de las radiografías, ¿sí? Con las partes, con su tubo de rayos X, con el culminador, generador de alta tensión. También tenemos un equipo que también es muy habitual en los diferentes hospitales y que genera también rayos X, que es el tomógrafo, ¿sí? También que donde utilizan, bueno, se utiliza para tomar TAC. Tiene diferentes ángulos donde también toma rayos X. Tenemos la medicina nuclear, ¿sí? La gamba, gamma, cámara, eso transmite rayos gamma. Tenemos acelerador lineal y tenemos el PET-CT, que también la radiación que detecta son los rayos gamma. Entonces en equipos tenemos rayos X, tomógrafos, la cámara en gamba, acelerador lineal y el PET-CT. La radiación de esos equipos son rayos X, rayos gamma, rayos X y electrones y rayos gamma. Esa fue la actividad que me correspondió en el trabajo grupal. Muchas gracias. Buenas noches para todos, mi nombre es Juan Carlos Cordón Ortiz. Vamos a hablar de las interacciones de la radiación con la materia. Yo escogí los puntos 3 y 4. En el punto 3 hablaremos de las interacciones que se presentan a la hora de producir rayos X. Existen 5 en total. La primera se llama dispersión coherente, la segunda el efecto Compton, la tercera es el efecto fotoeléctrico, la cuarta es el efecto por producción de pares y la quinta es la fotodesintegración. La interacción coherente es la que menos energía requiere para producirse.
Este efecto se utiliza más que todo, se presenta en el estudio de mamografías. Con el efecto Compton, eh, en realidad es un efecto que nos contamina tanto la imagen como a las personas, ya que puede producir dispersión, contaminación por dispersión en la imagen o contaminación por radiación a las personas que estén en la sala. En el efecto fotoeléctrico es el que nos ayuda más que nada a producir la imagen, ya que el fotón se alberga en los átomos, en el electrón que dispara, y esto produce una nueva información en la placa receptora que va produciendo la imagen. Es el efecto que se supone que debe presentarse en una radiografía normal. Con el efecto de pares pasa algo similar, pero ya llevan mucha más energía. En este caso, la producción de pares se utilizan en las tomografías por emisión de positrones, por su enorme cantidad de energía que se presenta y como su nombre lo indica, la producción de pares, cuando el fotón llega al electrón, eh, se disparan en posiciones opuestas y luego el positrón estalla contra otro electrón, produciendo nuevamente otros dos fotones que se disparan en posiciones opuestas. Esto se llama producción de pares. Y en el efecto foto de desintegración, en realidad no nos sirve para la producción de imágenes y no es un proceso natural, es un proceso que requiere la intervención humana y este proceso es perjudicial para la salud de las personas. Recordemos que las primeras efectos son los que menos energía lleva el fotón y a medida que van avanzando son las que más tienen. El efecto coherente es el que menos energía maneja y el efecto de fotodesintegración es el que más energía conlleva. Este efecto de fotodesintegración, para citar un ejemplo, se presentó en el accidente de Chernobyl. Ahora bien, esto que nos sirve para la producción de imágenes. El único efecto que nos funciona principalmente para un rayos X es el fotoeléctrico, ya que no hay poca dispersión de fotones y nula dispersión de electrones, produciendo una imagen más con líneas definidas y con un contraste adecuado que permite diferenciar las diferentes eh, partes que se presentan en diferentes densidades. Existen 5 tipos de densidades también. En las densidades también se presenta algo parecido a los efectos. La primera densidad es donde no hay eh, interacción de la radiación con ninguna materia. Entonces esta densidad se presenta como negra. Y en ese se entiende que sería el aire. Y a medida que van avanzando ya tienen un poco más de materia, la radiación choca con estas y dependiendo del estado de la materia, valga la redundancia, de la parte a estudiar, se presentarán escalas de grises o blancos, siendo el más blanco en casos que se vea metal, para de pronto materiales de osteosíntesis, o la otra que se ve también blanca serían los huesos, pero la que más ilumina son los metales. Gracias a esto podemos diferenciar entre aire, que sería la más oscura, agua, grasa. Grasa le seguiría al aire. El agua se ve un poco más clara que la grasa. Luego seguiría el calcio en el caso de los huesos. Y por último sería el metal. Con esto sabremos hablar un poco de los efectos del radio lúcido y del radio opaco. Citaremos los ejemplos de los rollos de los negativos de la fotografía. Cuando teníamos un negativo de fotografía, en el negativo la parte más negra que se veía al revelar la imagen final era la más clara. En ese caso, en ese orden de ideas, aquí en la radiografía funciona similarmente.
Cuando se refiere a un radiolúcido, cuando se habla de radiolúcido, es cuando en la imagen final de rayos X se ve la parte más oscura. Y cuando se habla de radio opaco, es cuando en la imagen final la imagen se ve más clara. Porque esto se habla sobre el negativo más que nada. Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Joan Sebastián Ramírez Joya, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Voy a socializar el punto 5 de la tarea 2, conceptos básicos sobre las radiaciones ionizantes. La pregunta dice, explique en qué consiste la desintegración radiactiva. Básicamente la desintegración radiactiva es el proceso natural por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía emitiendo radiación, transformándose en otro núcleo más estable. Este fenómeno ocurre porque algunos núcleos tienen demasiados protones, neutrones o energía, lo que los hace inestables. Para alcanzar estabilidad, el núcleo emite partículas o energía. Los tipos principales de la radiación emitida son radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. También voy a explicar los principales procesos de desintegración radiactiva. La desintegración alfa es cuando el núcleo inestable emite una partícula alfa, que está formada por 2 protones y 2 neutrones, equivalente a un núcleo de helio. Como resultado, el núcleo pierde 2 protones y 2 neutrones, por lo que disminuyen tanto el número atómico como la masa del átomo. La desintegración beta negativa es cuando un neutrón se transforma en un protón dentro del núcleo. Durante este proceso se emite un electrón conocido como partícula beta. Debido a este cambio, el número atómico aumenta en 1, mientras que la masa del núcleo permanece prácticamente igual. La captura electrónica es cuando el núcleo captura un electrón de una capa interna del átomo. Este electrón se combina con un protón y lo transforma en un neutrón. Como consecuencia, el número atómico disminuye en 1, pero la masa del núcleo no cambia. En la conversión interna, el núcleo se encuentra en un estado excitado. En lugar de emitir radiación gamma, la energía del núcleo se transfiere a un electrón del átomo, que es expulsado. En este proceso no cambia ni el número atómico ni la masa del núcleo, solo se libera energía. Y la emisión de rayos gamma es donde el núcleo excitado libera energía en forma de radiación gamma. Esta radiación es un tipo de fotón de alta energía. Y en este caso no cambian ni los protones ni los neutrones del núcleo, solo disminuye su energía. Y en resumen, la desintegración radiactiva es un proceso mediante el cual los núcleos inestables liberan energía o partículas para alcanzar un estado más estable. Bueno, mire, yo les voy a explicar el punto 7 que se trata sobre la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva consiste en que un núcleo inestable pierde su energía y se transforma en otro núcleo y pues su vida media es la mitad de el valor de núcleos que tenemos inicialmente. Ejemplo, si tenemos 1000 núcleos, la vida media sería la mitad, siempre se reduce a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula de la ley de desintegración radiactiva que consiste en el número de núcleos que quedan después del tiempo igual al número de núcleos iniciales dividido en un cuarto elevado al tiempo transcurrido y al tiempo de vida media. Entonces tenemos como el ejercicio de número de núcleos iniciales que tenemos serían 100.000 núcleos y el tiempo de vida media que tenemos es de 110 minutos. El tiempo que ha transcurrido son de 380 minutos. Entonces, lo que queremos saber es cuántos núcleos se desintegran, por lo cual vamos a primero a empezar como a desglosar esta fórmula. Entonces vamos a buscar lo que sería el tiempo transcurrido sobre el tiempo de vida media, que sería 380 dividido en 110 minutos, que quedarían 3.45. Ahora vamos a sustituir la fórmula, ahora sí con los valores ya. Me quedarían el número de núcleos que quedan después del tiempo, sería 100.000 núcleos
divididos en un cuarto elevado al 345, por lo cual esto daría un total de 9100 núcleos. Entonces ya tenemos el valor de los núcleos que quedan luego de sustituir la fórmula. Entonces los núcleos desintegrados, vamos a restarle los núcleos iniciales a los núcleos del valor que sacamos con la fórmula. Serían 100.000 núcleos menos 9.100 núcleos, que esto daría un valor de 90.900 núcleos, que este sería el valor de los núcleos que desintegraron en 380 minutos.